3, 2, 1, va. Yo sé que sos gato, yo sé que sos gato, yo sé que sos gato. Vos sabés que yo sé que vos sabés que yo sé. ¿Qué es lo que yo sé? Obviamente, yo sé que vos sabés que sos gato. Yo sé que sos gato y no lo podés negar. Yo sé que sos gato. Yo sé que sos gato y no lo podés negar. Para los bien intencionados, vamos con las Retro Tours. Ah, bueno. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien. Bienvenidos a un nuevo videíto de Siciliano en su taller, videíto de sábado. Sábado en la mañana. Bueno, vieron que los sábados, generalmente, hacemos unas charlitas más distendidas, nos tomamos ciertas licencias, en fin. Por ahí hablamos sobre alguna anécdota personal. Ya la verdad, la charlita es toda una ensalada de frutas, salvo cuando abordamos algún tema técnico o alguna cuestión puntual en herramientas. Esos videos, si bien todo lo que se habla en este canal es serio, nada falta a la verdad, o sea, es todo comprobable, las anécdotas, las historias. De hecho, acá hay mucha gente que me sigue, que me conoce de la vida, o sea, puede decir, esto no es como lo estás contando, estás mintiendo, bueno. Es mi historia de vida. Hago estas aclaraciones porque, bueno, a veces la gente cree que con tal de uno subir un video, fantasea, nada, sería, creo que hasta más favorable para uno no contar determinadas cuestiones y guardarlas para el ámbito privado, pero no sería yo y no estaría respetando el espíritu o la idea, la premisa del canal, que es una charla de taller. Una charla donde, por ejemplo, como les ha pasado con algún mecánico amigo, algún conocido, el mecánico de la esquina, puede pasar que llevan a arreglar su vehículo y tienen cierta confianza y mientras dicho operario de la herramienta está desarrollando tareas, le dice, che, cebate unos mates. Porque a uno le ha pasado también. Ahora, abro paréntesis, mi taller es una especie de templo. Templo, llamémosle a un lugar medio vedado, donde ya no permito el ingreso de nadie. Solamente los clientes hasta un determinado lugar, nos paramos al lado de su vehículo. Si por ahí saqué el motor, estoy desarrollando el armado, vamos sobre el banco, le explico algunas cuestiones, pero nada de penetrar en la intimidad del taller. Pero bueno, resumiendo, no quería perder la esencia de lo que son las charlitas de taller, como les estaba diciendo, el sentarse, hablar, comentar cosas cotidianas, cosas de la vida, en fin, historias. Hago esta aclaración, dado que hemos cambiado de año, aprovecho y es por última vez que lo hago para desearles muy feliz año nuevo a todos. Quizás algún amigo que quedó colgado con los videos no ha visto mis deseos de un año próspero con salud, trabajo, amor, aunque suene cursi, o una compañía sana de ya sea una mujer o un hombre. Hay gente que sigue el canal, como por ejemplo el caso de Gabo, que le gustan los hombres y acá es más que bienvenido. Mientras sea feliz y se sienta acompañado, acá no hay distinción de sexos, ya sea interrelacionados o individuales. Mientras todo pase a una cuarta diluculumé, está todo perfecto. Bueno,
quería aprovechar para comentarles que en otros canales son todas personas bien intencionadas. En este somos lo que se puede, un poco bien intencionados, un poco mal intencionados. Quizás, si uno se deja llevar por los sueños de adolescente y estudiante, cuando todo estaba revolucionado y por ahí citábamos a Borges, Cortázar, bueno, quizás no seríamos de su apetencia, pero quizás lo veríamos a Borges posado sobre su bastón, escuchando esta charlita y diciendo, eh, caramba, son incorregibles estos muchachos. Somos incorregibles. Así que bueno, YouTube no se hace responsable, YouTube simplemente recepciona las denuncias que generan, no voy a decir otras personas que hacen videos porque eso no me consta, pero quizás gente que es afín a él o a ellos, y bueno, nada. Y además pueden no ser afín a ellos, pero yo parecerle un terrible salame y denunciarme. YouTube no se hace cargo más que de recepcionar las denuncias, como les estaba diciendo. En este canal hace fuerza el más cobarde y desgraciadamente se caga el más valiente. Así que bueno, nada, vamos a darle curso, vamos a darle dinámica, vamos a darle movimiento a esta charlita. Varios temas para abordar, video de sábado, bueno, primer sábado del año, cosas atrasadas, cosas avanzadas. Llegó a la ferretería, la fui a buscar, la caja de tubos que estaba faltando, que es la que yo quiero comparar, porque había una, lo voy a pasar en limpio, para que no suene a nada, simplemente les voy a contar el paso a paso de esa caja. Yo había visto un estado, yo tengo agendadas importadoras, ferreterías, buloneras, y había visto una caja como esa, que también es de 108 piezas, con una diferencia bastante grande en lo que es dinero, una diferencia grande económica, con los de la marca Lustov, que me autorregalé, o sea, los compré contentos, contento, la verdad que me gustan, pero además de eso, quiero demostrarles que son exactamente esos tubos, nada más, llamados Lustov, tímidamente llamados Lustov. Ya los vamos a probar en el trabajo, los vamos a probar haciendo fuerza, los vamos a probar en las tareas que yo desarrollo en el 90% de los usos de tubos acá en el taller, cambiando junta de tapa de cilindro, tren delantero, frenos, en fin, todas las tareas en las que la mecánica demanda el uso de tubos. Esa caja, que ya tendrá su momento, no sé si en esta charlita, y me van a tener que bancar, como hacen siempre, porque en la charlita participa, de hecho se las estoy mostrando. Yo compré la más cara de todas, hay una verde un poco más económica, pero yo compré la más cara de todas, como para porque que sea la más cara de todas no quiere decir que sea superior en calidad, pero yo vi las que venían un poquito más económicas y verdaderamente la calidad está en esta. Esta caja que está detrás mío la he pagado 55 pesos contra 95 de la Lustov. Como les estaba diciendo, y discúlpenme si me voy por las ramas, quiero hacer el video presentación de dicha caja en forma neutral, mostrándola, describiéndola, dando mis percepciones personales y después hacer el video
comparativo con la caja de la línea Lustov. Vamos a ver si aparece alguna diferencia, algo que indique que vale la pena pagar esos 40 pesos de más si se inclinan a esta opción, o incluso la diferencia podría ser más grande si se inclinan a otra línea de esas. Bueno, cambio el chinardo. Entre paréntesis, no voy a tratar de hablar tan mal de los chinardos, porque estoy haciendo, no digo grandes avances, pero estoy haciendo algunos avances con la China del supermercado. Bueno, era una meta a largo plazo, pasaron cosas, ahora es una meta a mediano plazo, se fueron acortando los tiempos. Si era por mí, era una meta a corto plazo mañana. Pero bueno, nada, vieron cómo son las metas, si no uno se frustra, es así. En fin, van a tener shorts, van a tener compuesta, van a tener video presentación de esa caja y van a tener la comparativa entre Lustov y dicha caja Chinarda. ¿Qué es lo que me movilizó a hacer esta comparativa? Si bien yo estoy muy contento con la caja que compré, que me autorregalé de Lustov. Estoy muy contento, la verdad me gusta. Una clienta compró una bomba presurizadora, de las más chiquititas, la de 2 baños, o como le llamamos nosotros, 2 baños, de dicha marca. Verdaderamente se le quemó a los 2 meses de uso, 3 meses de uso, ya estaba fuera de cualquier garantía, no la había instalado yo, me llamó para que le vea por qué no funcionaba, dado que a mí me tenía como el electricista, no como el plomero. Vieron que yo les dije que cuando a mí una persona me conoce por un oficio, no intervengo en el otro. No soy el famoso que dice, yo lo sé hacer, yo lo hago eso también. A mí seguime llamando como electricista. ¿Te di resultado como electricista? Seguime llamando como electricista. ¿Te di resultado como plomero? Seguí llamándome como plomero. Lo propio con gas, lo propio con cloacas. Y están esos que, bueno, me conocen de toda la vida y cualquier problema, inconveniente o falla que tienen en la casa, me llaman. Bueno, esta señora me llamó como electricista, me dice, me parece que hay un problema eléctrico porque cuando abro la canilla de agua caliente, la térmica, el disyuntor, saltan. Bueno, voy, miro la situación, desenchufo la bomba, bueno, ya la situación no pasaba, pero no tenía presión. La bomba estaba bien instalada, estaba a la entrada del termo, o sea que trabajaba con agua fría, impulsando el agua caliente. Falló. La miré con mucho detenimiento y hago toda esta introducción para que sepan que todo tiene una raíz, y si no tiré a la cancha el tema antes es para que no piensen como determinadas personas que a mí me duele que las marcas tengan preferencias por determinados tipos y determinados canales. Yo no vivo de eso, yo vivo de las instalaciones, de lo que sale del taller y nada más. No me interesa eso, no me interesa que las marcas me consideren para algo. Lo que pasa es que, bueno, hay gente que llegó hace poco, por ahí de afuera se ve distinto, pero yo mantengo la misma esencia desde siempre. Y estuve viendo, tengo algunos videos, porque no les digo que grabo el 90% de las situaciones, pero si yo me pongo a buscar en la galería, hay muchos videos que yo le mando a los clientes describiendo situaciones, o grabo para tener registro de determinadas circunstancias. Por ejemplo, si voy a hacer un service, vamos a un ejemplo sencillo, rápido. Si voy a hacer un service a una mochila de baño y la veo rajada, antes de abrir la caja de herramientas, hago un videíto
de que esa rajadura ya estaba, porque después, cuando uno le da el nivel correspondiente, empieza a perder. Claro, le habían dejado el nivel de carga bastante más abajo para que no llegue el agua a la rajadura, pero son todas cosas que uno pone en práctica con el paso de los años y con la llegada de la tecnología. Antes no se podía hacer eso. Había que llamar al cliente, decirle, no, eso ya lo sé, se le cayó a mi señora, bla, 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 bla. Me acuerdo que tengo, pero ya no le pasa, tengo un cliente que cuando compró la casa tenía el bidet, el lavatorio, o sea, el inodoro, bidet, lavatorio. Inmediatamente, no les digo detrás, sino al costado del bidet, hay un pequeño botiquín, mueblecito. No tendría más de 10 centímetros de profundidad. Y bueno, ¿se acuerdan las pastas, las cremas para afeitar Palmolive? Que uno, bueno, se ponía un poquito en la cara, le daba a la brocha y después, bueno, pesaba como medio kilo la cosa esa. Y cada vez que la mujer abría, se caía el frasco Palmolive con la tapa blanca sobre el bidet, rajándolo, partiéndolo. Eso era fácilmente modificable, tratando de guardar dicho producto en otro lado. Bueno, no cesaban en su intento. Entonces, en el primer golpe el bidet simplemente se cachó. En el segundo golpe el bidet tuvo una mínima rajadura que lo pude arreglar dándolo vuelta y sellándolo desde abajo. Hasta un tercer y último golpe que directamente lo agujereó. Ahí ya no había demasiado para hacer. Bueno, le di una solución momentánea, hasta tanto comprar otro sanitario. Pero bueno, no era nada prolijo, nada estético, ni nada que haya que comentar para que no empiecen. ¡Ah, mirá cómo arregla! ¡Mirá cómo arregla! ¡Mirá cómo arregla todo! Bueno, después compraron un sanitario, bidet. Yo le armé, le pasé toda la grifería, lo instalé, perfecto. Y me pidieron por favor que corra el mueblecito del lugar. Todo eso para decir que estuve analizando con mucho detenimiento, la bomba presurizadora de 2 baños de la marca Lustov y no encontré diferencia alguna, pero revisándola hasta áreas intrínsecas del, ya sea el motor o la bomba propiamente dicha, y no he encontrado diferencia alguna con, como por ejemplo, podría ser esta. Como por ejemplo podría ser esta, que vale la mitad. Sí, la mitad. No estoy muy familiarizado con los precios, pero bueno. La cuestión que le pedí permiso a la señora para traerla al taller, primero para ver si se la podía salvar de alguna manera, segundo para desarmarla y verificar todo esto que yo ya tenía más o menos sospechado. O sea, todos sabemos que las herramientas prácticamente hoy son todas genéricas, de mayor, menor calidad, pero bueno, nada, es así. Antes uno decía, bueno, compro una Baco, compro una Inafor, compro una Raselli, todas van a ser buenas, pero va a haber diferencias. Hoy en día son los mismos, son la misma cosa, cambian los colores. Como digo esto, digo también que hay alguna diferencia a favor de determinadas unidades, ¿no? Porque si no van a decir, vos dijiste que hay diferencias pequeñas entre HDR, Watford. Sí, son perceptibles, pero en el 95% es prácticamente la misma pieza. En el caso de las bombas Lustov, a mí me prendió la alerta. No quería entrar mucho en el tema porque justo estaba Mantecol haciendo propaganda.
promocionando dicha marca, y cualquiera iba a decir, sí, justo te salió el trabajo y ves, se quemó la Lustov y qué casualidad. Vienen incluso hasta con la misma bolsita, con la misma llave para mantenimiento, o sea, las dos. La Pluvius, que yo dejé instalada, porque lo que costaba hacer que vuelva a funcionar electromecánicamente esa bomba, se compraba la señora una marca Pluvius. Hablé con el viejo lobo Julio César Villalba, quien bobina y se encarga de todo eso, y me dijo, el precio es este. Hoy en día, y me empezó a explicar un par de cosas que traen los componentes de dichos motores, y bueno, nada, cosas que ya todos sabemos y manejamos. Pero me dice, te va a pasar en Lustov, te va a pasar en Pluvius, te va a pasar en la que pongas. Es así. Posiblemente a otro le dure 10 años, a otro le dure 2 meses, lo mismo que hablamos o lo que uno puede saber. Lo que pasa es que yo a ese hombre lo conozco desde cuando yo tenía 16 años, entonces siempre ve al pibe que le tiene que explicar. Y yo siempre veo al maestro, quien fuese un ejemplo en determinadas áreas en la electromecánica. Hoy en día bobina como un campeón, pero está un poquito desactualizado. Pero hay muchas tareas que mejor que él no creo que las realice nadie. En fin. Bueno, pincita de punta plana, que la busqué para mostrar, dado que hay varios amigos, entre ellos el querido Gregorio, al que aprovecho, le mando un saludo y un abrazo, lo mismo que al querido Miguel. Vieron que no hice la introducción con los saludos, porque me estoy dando cuenta que estoy dejando afuera a alguno que otro, y no quiero eso, quiero que el saludo sea para todos, desde el que critica positivamente hasta aquel que critica quizás negativamente mis charlitas, para tirarla más abajo todavía, de taller. Que lo salude, le dé lugar en el canal, no quiere decir que yo lo aprecie o lo quiera, no nos equivoquemos. Distinto es mi trato con Gastón Montenegro, con Adriano Trac, con Cobursa, con Tito, una persona espectacular, bueno, un montón. Diego Díez, Sergio Casco, Diego Segovia, los amigos Pablo, Oscar, Alejandro Galteiro, te mando un abrazo, amigo. Bueno, está cada vez más activo en los comentarios, por suerte, mi queridísimo amigo Nico Escarone, bajo el @NickHunter. Gracias por tu apoyo y dando un poco de fe a todo esto que uno cuenta. Y bueno, lo mismo, un abrazo y un saludo a la distancia al querido amigo Miguel, que está siempre aportando, comentando, con alguna referencia sobre determinada situación en determinado lugar. Tiene muy buena memoria el amigo Miguel, lo digo en cada video, ya se van a aburrir de eso. Pero bueno, a raíz de varios comentarios, como estaba diciendo, entre ellos del amigo Gregorio, esta es mi primer pinza de punta plana o pico de pato de la marca Irimo. La verdad que en una época estaba mucho el tema de compararlas. Quiero ver si le acierto a la cartuchera. Y tengo la de Baco acá. Me parece que no le acerté a la cartuchera. A ver en esta si tengo más suerte. Y las comparamos. Dado que en una época era un tema bastante mencionado. Esperen porque
lote de herramientas. Era un tema bastante recurrente, si convenía comprar la Irimo o convenía comprar directamente la Baco. Dado que, bueno, el que las miraba un poquito a cada una, notaba que las diferencias eran muy mínimas en cuanto a su anatomía, su ergonomía, incluso algunas veces alguno se sentía más cómodo trabajando con la Irimo. Bueno, en esta no está, a ver si está en esta y si no, no sé, la debo haber perdido. Nada, mentira, acá no se pierde nada. Quiero ver si no la colgué ahí. Ya va a aparecer, muchachos. Acá está. Creo que está. Acá está. Ahí la comparamos. Ah, mentira. Esta es la labor. Esta es. Estaba en la primer cartuchera que yo les dije que no. ¿Vieron? ¿Se dan cuenta? Eso es porque ya no está bien de la cabeza, chavo. Bueno, como les estaba diciendo, en una época se hablaba mucho de qué convenía más, si la de Baco, si la de Irimo. Llegamos a la conclusión, entre varios, que, por ejemplo, la Irimo viene bajo el código 604.160A. Siempre me gustó saber a qué corresponde la A, pero bueno, no lo voy a saber. Y la Baco viene, y lo voy a leer porque no me lo acuerdo, bajo el código 2471G, las dos en 160, que son los milímetros de longitud de la herramienta. La Baco por ahí tiene alguna cualidad quizás un poquito más definida en cuanto a lo que es el pulido. No se ven, esta ya está usadita, pero tengo una nueva y no se ven líneas de rectificado, o sea, son unidades completamente pulidas. En ningún lado Baco dice que esto sea aislado, por ende los topes de carrera no corresponde que lo tenga o que los tenga. Siempre he trabajado hasta incluso en 380 volts. La herramienta no acusa ningún tipo de fuga, ningún tipo de inducción. No es que les aconseje, simplemente les digo que es confiable para trabajar en 220 volts. Pero bueno, nada. Para trabajar con tensión, herramientas aisladas. Como dije, quizás tengan que eso no lo puedo comprobar, dado que no le presté atención porque las dos cumplen muy bien, pero bueno, segmento de corte más que bueno. Nada. Los grip característicos ya del modelo Ergo en Baco. La Irimo, que tiene unos cuantos años conmigo, pero varios años conmigo, por ahí sí se ven algunas rayitas de rectificado. No están tan bien terminadas en lo que es el pulido. La alineación de sus extremos en las puntas, bueno, es bastante bueno. Tengan en cuenta que esta ya tiene unos cuantos años de uso, la Baco también. Y el segmento de corte es prácticamente el mismo. O sea que, sacando detalles estéticos, ahí lo agarré muy abajo, bueno, eso fue un error mío. Sacando detalles estéticos, bueno, es la misma herramienta, se podría decir que es la misma herramienta. Quizás, pienso yo, unidades que no han alcanzado los estándares de terminación y no digo en cuanto a lo que es funcionabilidad de la herramienta, sino algún detalle estético, algo que por ahí no ha convencido a quien esté a cargo de lo que es calidad, la pone un escaloncito más abajo y la transforma en Irimo. Obviamente estos no son datos oficiales, son percepciones personales. En este caso sí, contamos con
por ahí un límite de carrera en la mano, detalle que no dije en la otra unidad, en la de Baco, porque generalmente los límites de carrera los asociamos a el contacto con la parte metálica trabajando en tensión. Bueno, a veces el contacto no se da mediante lo que es la corriente, sino puede pasar que estemos trabajando con piezas con temperatura o hayamos, bueno, no sería la herramienta a utilizar, pero a veces hay que utilizar la herramienta que tenemos a mano, hayamos calentado determinada situación y para terminar de retirar, como puede ser, por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza un desoldado de piezas en hidrobrons. Agarramos, tiramos, bueno, por ahí nos faltó un poquito de temperatura, no larga tan fácil y en algún momento tomamos contacto con la superficie con temperatura. Pero bueno, en esencia son la misma herramienta, hay una diferencia, o había una diferencia. Yo hace un tiempo ya que no estoy comprando, observen, el, el pulido de una y el pulido de otra. Después son prácticamente la misma herramienta. Incluso lo que les estaba diciendo, en su momento era la relación... la Irimo costaba un 70% de lo que valía la Baco. O sea que había un 30% para jugar, comprar otra cosita y demás. No sé si hoy en día se prolongará en el tiempo esa, esa diferencia, dado que hay cosas de Irimo caras. Baco obviamente tendría que mantener la escala y estar por encima. Pero bueno, vieron cómo es esto ahora de las aplicaciones. Entre paréntesis, dejen de etiquetarme en Temu, no sé cómo es, porque no me interesa, no sé de qué se trata, pero no lo digo por amigos del canal, lo digo en líneas generales. Hasta la doctora Queen me etiquetó en Temu, no me interesa Temu, no sé qué es Temu, no creo que Temu funcione, pero bueno, vieron cómo es. El que no sabe es como el que no ve. Y además yo no veo. No, mentira. Estamos bien. Bueno, la idea de hoy era configurar alguna cartuchera. La idea era configurar dos cartucheras, pero después el video se termina haciendo largo entre que me voy por las ramas y demás. Entre paréntesis, lo del armado y la selección de herramientas para las cartucheras, nada tiene que ver con el tema que, bueno, ya han dado en llamar a algunos que no les importa porque la plata no es de ellos, obviamente. Han dado llamar la guerra de vedetongas por la cartuchera. Yo lo que les puedo decir que a Mantecol el corpiño le queda bárbaro, pero no tiene nada que ver con las cartucheras. Las cartucheras son un invento netamente del señor MHC Tools, que bueno, ha contado hasta con lágrimas en los ojos el desarrollo de su cartuchera, todo lo que ha renegado para que dé un resultado supremo. Cosa que yo doy fe que la cartuchera ha dado muy buenos resultados, incluso eh, sin voluntad de romperla, utilizándola en la vida real. Porque una cosa es en una camioneta 4x4 donde va todo, sobre alfombras buclé, colgadito con esto, con lo otro, y llevo mechitas y un destornillador y bueno, quizá lo más grande que lleve sea una pinza de 8 pulgadas. Bueno, no. Yo usándola en la vida real, incluso la vida de esa cartuchera naranja ha trascendido en su mayoría sobre la moto.
ya en una época para no andar valijeando tanto o llevando tantas herramientas innecesarias, cuando uno se interioriza de qué se trata el service que va a realizar, yo dentro de esa cartuchera ponía francesa 12 pulgadas, la 303 de Irimo, entraba todo, Stilson, pinza, destornilladores, bueno, con el paso del tiempo quizás se fue estirando un poco, cerraba perfectamente el cierre, tenía manchas de grasa, de hecho yo, bueno, ataba en la moto las cajas de herramientas y la cartuchera por otro lado, en una apurada que tuve, o sea, salir de un domicilio al otro, la até, pero no la até pasándola por la orejita. Tiene unas orejitas por donde se pasa. Ahora la tenía en la mano, ahora no encuentro. Está acá. Tiene una orejita donde, bueno, obviamente si yo pasaba la soguita por acá, imagínense la naranja y buena, si yo pasaba la soguita por ahí, la cartuchera no iba a hacer otra cosa que quedar sobre las cajas inclinada. Pero bueno, no lo pasé y en el extremo de la soga, después de atar todo, la metí de costado y ahí sí la até, pero la até sola, como diciendo, no pasa nada. Claro, la vibración, el andar, el ir y venir, el movimiento, hace que la soga gane cierta dimensión por donde las cosas se pueden deslizar. Se estira un poquito, para decirlo en criollo, se estira un poquito y bueno, la cartuchera se me cayó y venía arrastrando al lado de la moto hasta tanto pude parar y obviamente ponerla en su lugar. No sufrió daño alguno, raspones, la maltraté, pero como maltrato cualquiera de mis cosas, no, o sea, las maltrato. Las amo, las limpio, las lubricamos juntos, las herramientas, las cuidamos, las vemos, las seleccionamos, vemos que estén todas, vemos que cumplan. Pero la vida real, si pongo todo en el Corsa, bueno, va a correr otra suerte. Perfecto. La cartuchera que vende el señor MHC Tools es espectacular en cuanto a calidad en condiciones extremas de uso, como le pude haber dado yo, sin ánimo de romperla. Él y el vendedor, no voy a hablar de él porque él me dio esa, listo. Comenzaron las diferencias, chao. Cuando a mí se me rompe el cierre, y disculpen los que les cuente ya por última vez esta historia, pero como hay varios boludos diciendo, ah, sigue la guerra de las betongas, sigue la guerra de las cartucheras, la guita era mía, loco, y si, como vos decís, me cogieron de parado, bueno, está mal, no está bueno, porque si te hubiesen cogido a vos de parado, no te gustaría. A mí la verdad me importa tres carajos, la verdad me importa tres carajos, porque no me voy a morir porque las cartucheras salieron rechotas. Simplemente, por ahí, yo, que soy medio impresentable, no cuente con la confiabilidad de todos. Pero cuando a alguno le pase, que diga, no, sí, el señor Calvo tiene razón, yo la compro, esto, lo otro, y se le haga mierda, a decir, no, el esquizofrénico tenía razón. Es así. La plata cuando no es de uno no duele. Es como echar sal en la herida ajena. O cuando vas al médico y te limpian con alcohol. Hijo de puta, pon el brazo vos. Es así. Es por tu bien. Bueno, cuestión que el vendedor le digo, mira, esta cartuchera, así, 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 me dio un excelente resultado. Quiero lo mismo, pero en gris. Ningún problema. ¿Cuántas quiere? Dos. Perfecto. Dos cartucheras, código que sabrán ellos. Yo ya no me acuerdo, no lo sé. Yo las vi visualmente más chicas. Le atribuía la diferencia a el estiramiento al que fue sometida la naranja. Bueno, de ir dentro del bolso Watfow, la cartuchera se agujereó. Los destornilladores se salen solos, se agujerea la tela y se salen.
nada tiene que ver, según declara el señor, nada tiene que ver la cartuchera naranja con la cartuchera gris. Son telas distintas. Yo pedí al vendedor la misma cartuchera, pero en gris, y había la opción de pedirla en naranja y en gris. La misma unidad. Había otra calidad, un poquito más baja. Yo fui a la inmediatamente igual a la que tenía. Me vendieron esa porquería. ¿Quieren no tener margen de error? Cómprensela directamente al líder espiritual de muchos de ustedes. Porque es fácil cagarse de risa cuando el que pone la guita es otro. Total. Pero a mí, les vuelvo a repetir, no me importa. Está todo bien. Compraré. De hecho, había comprado 2 Hadever. El distribuidor de Total desapareció. Se las dejé pagas. Nunca más vino. Incluso 5 pesos cada una salía en aquel momento. Nunca más vino. Listo, bueno. Ahí también perdí. ¿Qué va a hacer? Es así. En algún lado la vida pega la vuelta y yo también me engrampo a alguno. No se crean que no pasa. Es así. Equilibrio natural, dicen algunos sabiondos. Yo trato de no joder a nadie, esa es mi premisa. Pero aguántense cuando uno hace un video diciendo la posta para, como fue la esencia siempre, proteger al que recién empieza. Es feo sentirse engañado. Es feo sentirse engañado. Hay gente que va a la compra, qué lindo, bárbaro, listo. Se les hace pelota. Hay otros que no, las tengo en el auto, las llevo así como cheto, con 4 mechas, uno de estos, y va perfecto, bueno, listo, me alegro. Pero la verdad que a mí que me lo hayan hecho de parado, no me interesa. No habla mal de mí, yo las pagué. Yo las pagué, pagué las dos. Se agujerean solas de llevar los destornilladores. ¿Qué quiere que haga? ¿Sí? ¿Son piola? ¿Son piola por hacer eso? No. Bueno, yo lo cuento. Como cuento que la otra fue un éxito, estas fueron un desastre. La pico del oro de 10 pulgadas entra media. Ahí entra. Pero bueno, ya está. No importa. Bueno, de este lado no vale la pena ni mostrarlo porque no van a creer. Pero por acá se salen los destornilladores. Déjense de joder. Bueno, ya está. Cierro ese tema, pero quería que quede clara la idea. Si no, todos los videos terminan siendo iguales. Vamos a sacar un poquito lo que hay dentro y vamos a separar un elenco como para hacer un service de electricidad, atender alguna urgencia. Destornilladores Celta, yo ya les he dado su devolución. He hecho toma de contacto bastante pronunciada con la marca o con el modelo de destornilladores, pero la marca he trabajado con las francesas, con las pinzas, con los destornilladores e incluso con la pico del oro, que no me gusta, que se da el mismo factor que me pasó con la ZX, con la Six. Todas las herramientas Six o ZX me gustaron. La única que no me gustó, no me convenció de entrada, fue la pico del oro. Quizás con un poco de inclinación personal a que no me guste la unidad, pero les puedo asegurar que a nivel calidad es 10 veces o 20 veces, no sé. No hay una manera de decir un número de cantidad de veces en cuanto a superioridad de calidad con respecto a Ronix. ¿Por qué? Porque Ronix directamente no es operativa, no funciona.
viene con la cremallera gastada, o sea, no definida, no traba. O sea, no hay manera de comparar si la de Celta es mejor o peor, porque directamente es como cuando están en el autódromo y revienta un motor en la largada y el otro se va en primera y segunda, tercera, paseando. Bueno, va a ganar el otro porque corrió solo. En este caso pasa eso. Si la ponemos a comparar la Pico del Oro Celta con la Pico del Oro Ronix, gana Celta porque no tiene rival, es así. Ahora habría que ver, habría que comparar la ZX con la Celta, o también con una que yo defiendo bastante, que es media genérica, es genérica, genericona, que después la han agarrado y la han hecho de todo tipo de marcas, que es la doble cremallera, 7 posiciones, recta, recta, que tiene que haber acá adentro unas 4 dando vueltas en distintas épocas, las tengo en 8, en 12 y en 10 pulgadas, obviamente teniendo mayor cantidad de unidades de 10. Ya he contado cómo varios años atrás he tomado contacto con esa Pico del Oro, por la que no esperaba más que afloje un par de vástagos y terminó sacándome de montón de situaciones donde uno dice, esta se explota. No se explotó. No se explotó. Pero bueno. Una de las que no me gusta por su sistema traba de escalera, la verdad que no me gusta, viene con el nombre de Entop, en este caso, es la segunda unidad que tengo, compré a destiempo, no las compré al unísono, 2 unidades de estas para ver qué es lo que quería comprobar. Quería comprobar si la traba de escalera de la primera no se había zafado simplemente por un factor de suerte, por un factor aislado, dado que he zafado, y ya lo dije hasta el cansancio, Picos del Oro de traba de escalera hasta el cansancio, e incluso una Trooper de 12 pulgadas nueva, la exploté. Pasó lo mismo con una Crossmaster, no Crossman, me la cambió Lucas por una Crossman, porque la agarró en el mostrador, miró, diciendo, este chabón vino pasado de desayuno, la puso, yo la voy a poner al revés, pero la puso en el mostrador, ¡trac! Voló hasta lo último, dice, no, esto no sirve, esto no puede ser así, bueno, llamó al Lucas Escalentón, llamó al Lucas, el muchacho de la ferretería, primera junta y congreso. Me dice, ¿te devuelvo la plata? No, si tenés otra, cambiámela. A mí me interesan las herramientas. Yo cuando compro es porque esa plata ya está destinada a la compra. Queda un sabor amargo de que te devuelvan la plata, no. Pero bueno, quería ver que no haya sido un caso aislado, las cualidades positivas que han venido en la primera unidad de este tipo, se la sigue bancando, me gusta que sea ancha para lo que es la mordida en caños, vieron que yo trabajo mucho polipropileno roscado con terraja manual, y bueno, media uno lo aprieta con la mano, 3/4 uno lo aprieta con la mano, por ahí si quiere pegar una ceñida, utiliza una Pico del Oro, o 2, 1 pulgada para arriba si ya se necesita, incluso hasta para el proceso de roscado, sostener dicho caño y bueno, poder trabajar con la unidad. El grip que estamos viendo es comparable al de la tenaza que mostró Gregorio, que lo dejó muy satisfecho. Deja de ver, nada más que bueno, cambian los colores. Yo, cuando se trata de
mucho corte de cable, por ejemplo, el desarrollo de una instalación en una casa grande donde uno puede por ahí lucirse, que hoy en día ya la gente más o menos está ayornada a los cables que hay que comprar, me refiero en cuanto a espesores, diámetros o como le quieran decir, calibres, 2,5, 4, 6, bueno. Cuando son cortes reiterados en cables gruesos, si bien tengo alicates grandes y pinzas de las que llaman Linesman, eh, me gusta utilizar la tenaza para cortar. Y cortan muy bien y son muy funcionales a lo que es el corte de cables. Incluso hasta le tengo la maña para pelar. eh, Porque vieron que lo que es carpintería yo no hago. Y para lo que es armado de por ahí estribos o estructuras o ataduras en alambre, hay otro tipo de tenazas. Es así. Bueno, cintita métrica corta, tiene 1 metro. Una de las mejores unidades que he comprado el 2025 y lo sigo sosteniendo ya con un año de trabajo casi, dado que Diju no tardó en llegar en enero, eh, era era algo barato, era algo económico, algo que a simple vista parecía bueno, por ahí por prejuicios no congruente con el precio. Uno decía, ¿cómo puede ser? Bueno, en aquella época contaba con alguien que me vaya a hacer las compras, hoy ya no, cosa que pasa. Bueno, y porque no se conseguían en todos lados, estaba medio incipiente, estaban haciéndolas, se estaba cerrando la segunda Santísima Trinidad, Watford, Jadever, Diju. Aprovecho y le mando un saludo al querido Lorensis, del que hace bastante no se sabe. Igual, seguro Lorenzi, ¿ya? ¿Cuánto dice? 32 minutos. Bueno, cuestión que seguro mira hasta el minuto 30, no me saludó, chao. Lorenzis es un tipo que tiene una oratoria admirable. La verdad a mí me complace bastante tener gente así. No les digo que esté Einstein, porque obviamente no es el estilo. Pero gente con cierto nivel cultural, al que tenga alguna beta artística. Por ejemplo, el amigo Gregorio es un actor, yo creo que es un actor frustrado, porque eh, incorpora personajes en sus videos histriónicos, que bueno, verdaderamente están bien logrados. Muchos me dicen, tu canal es una propaganda del canal de Gregorio. Es un amigo Gregorio. Gregorio es mi amigo. Pero además, yo hablo mucho de las personas que admiro. Y no lo veo mal. O sea, qué sé yo. Hablo mucho de Gustavo Morea. Hablo mucho del Polaco Orsec. Hablo mucho de Oreste Berta en menor escala, porque si bien lo admiro, pero no, hablo mucho de profesores que por ahí no los conoce nadie, pero que en mi vida han dejado una marca. Quizás hablo mucho de mis suegros, donde encontré eh, una palabra, un consejo pedido, una sugerencia. No, sí, suelo hablar mucho de las personas con las que siento admiración. ¿Cuál es el problema? Por otro lado, hoy arranqué muy temprano, como es mi costumbre. Estaba fría la mañana, pero la verdad hermoso, estaba para seguir durmiendo. Lo que pasa que ya cuando uno se despierta,
por más hermoso que esté, para seguir durmiendo, uno arranca. Y bueno, nada, cuando salí en remera, reculé para atrás como Michael Jackson y me puse la campera, que perduró durante la mañana. Ya ahora me está pesando un poquito. Lo que pasa es que notarán que por ahí la remera que tengo debajo no es del todo de trabajo todavía. Si bien esta corresponde, esta me la regaló la calle, les voy a ser sincero. Caminando, me acuerdo que iba a los chinos. Digo, no, la moto está en el taller. Camino 3 cuadras para el taller, me cierra. Pero también tenía lo lindo de venir al taller desde mi casa, venir a buscar la moto por si el chino de primera junta ya me cerró, me voy hasta el de Fasola, que ese lo encuentro seguro. Pero bueno, nada. Digo, camino para allá. Bueno, cuando vuelvo, cesto de basura, en un ganchito colgada una bolsa con ropa. Bueno, estaba esta remera, una camisa, un pantalón, con perfume, o sea, gente que verdaderamente cuando da o tira o dona, no es que hace un bollo y lo pone en una bolsa y lo tira. No, gente que la lavó, la dobló, la perfumó y la colgó. Eso yo no se lo atribuyo a ningún dios, porque hablar de dioses, si uno dice Dios, bueno, me pasa a mí, la imagen que viene inmediatamente a mi cabeza es un señor grandote, de barba blanca, vestido de blanco. Bueno, ese Dios no creo en ese Dios. Pero hay algo en el universo que hace que desde muy chico, pero desde muy chico, que para muchos puede ser una deshonra e incluso puede ser hasta humillante, o no lo aceptarían, bueno, hay algo energético que hace que yo rara vez en mi vida haya tenido que comprar ropa. Rara vez. Obviamente no me gustan los regalos, pero la ropa que va a ser tirada, por ejemplo, yo les hablaba en una charlita del ingeniero Domenico Taraborelli, hizo entrar al hijo Sergio a trabajar a la fábrica. El primer tiempo, obviamente, a la línea, lo mandaron a la línea, ahí, pone tuerca, apurate porque se va, apurate porque trabajo en línea. Está calculado que tenés 15 minutos, no sé, para poner el tanque de combustible, apretar, torquear, bueno, no sé qué otros componentes, bla, 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 y se va. Obviamente Sergio, bancario, no conocía lo que era una pico de oro. Pero bueno, aguantó, después le dieron, que es hasta ahora, creo que sigue trabajando en esa área, le dieron una Amarok V6, que entre paréntesis me comentaba que le hace ruido a la cadena de distribución. Ya viene con falla, 30.000 kilómetros reales, ruido de la cadena de distribución. Pero bueno, al margen. Le dieron la Amarok para que vaya a recorrer concesionarios en el interior del país y averigüe si todas las unidades están bien, si aparece una falencia en alguna unidad, ver si esa falencia es común en varios concesionarios, ver a qué número de unidad pertenece, hasta qué número de unidad pertenece, para poder hacer el recal y bueno, control de calidad. Bueno. Toda la ropa que tenía que le habían dado en la línea, camisa, pantalón, botines. Un día estaba trabajando en la casa y la esposa Romina me dice: Sergio odia esta ropa, detesta esta ropa, encima azul.
hasta guardapolvo azul había en una época. Sergio detesta esta ropa, me dijo que tire todo a la calle, a la basura, porque ahora trabaja en los concesionarios, qué sé yo. ¿Te molesta si te la doy? No, ponla en la puerta que yo la agarro y me la llevo. Me dice, no, porque ahora está más gordito y ya no le entra. Yo estaba, obviamente, quizás más flaco, con los mismos kilos, pero distribuidos distintos. Bueno, durante mucho tiempo tuve ropa de laburo con una calidad. Y como les iba diciendo, bueno, resumiendo, todo comenzó cuando una vez en la escuela 100, una vez, ya la conté esto, ya lo saben, pero uno va sacando. Una maestra me humilló por tener las zapatillas rotas. Y bueno, si al otro día no iba con unas zapatillas más presentables, no me dijo nuevas, bueno, iban a mandar una nota en el cuaderno de comunicado para que se presenten mis padres. Y lo peor que podía pasar era que se comuniquen del colegio con mis padres y menos por una cuestión de humillación. Yo lo vivía como culpa y cuando no era nada que ver, que bueno, estaba todo mal. No tendrían que haber sido padres nunca. Le dije con una... Me acuerdo encima en educación física y más de uno si está viendo, algún sorete hijo de puta de estos que iba conmigo, si está viendo se acuerda o se va a acordar. Educación física, me llama, me sienta en un banco, cosa que me vean todos, y me dice eso, me dice, mira, estás viniendo con las zapatillas rotas, los pantalones rotos. Yo era un poco revoltoso de andar metiendo mano en la grasa y demás, pero bueno, mi ropa ya estaba impresentable desde hacía tiempo. Y bueno, cuestión que me dice eso, me dice, mira, si mañana no venís, aunque sea con las zapatillas un poco mejor, nos vamos a comunicar, porque la cooperadora ayuda a chicos carenciados como vos, que esto, que lo otro. Y se lo dije con una seguridad, una certeza y una convicción absoluta a Ana María Gigli. Ojalá que te salga un forúnculo así en el orto, si estás viva, ¿no? Porque yo, por todas las que me hiciste en la primaria, te aten las manos y no te lo puedas rascar. Un forúnculo nomás en el culo. ¿Cuánto odio que tiene ese tipo encima? ¿Cuánto odio? Es entendible. Bueno, sí, llévense este paquete para Mendoza. Se lo dije con una convicción. Yo mañana voy a venir con zapatillas nuevas. Bueno, dale, listo. Si mañana venís así, yo no mando ninguna nota, todo bien. Desde que me dijo eso, en mi cabeza ya no podía pensar lo que estaba viendo en el pizarrón. Encima parece que me lo hacía a propósito, me preguntaba a mí de qué estamos hablando y qué sé yo. Bueno, nada. Salí como aturdido, medio que la primera vez que sentí un bajón de presión fue esa situación. Vuelvo con la bicicletita a 2 por hora, cosa que era rara en mí porque salíamos como una flecha, ganaba Laines, que incluso había que tener cuidado porque hasta hoy siguen doblando los colectivos. Salía a 2 por hora, sí, qué sé yo. No sé por qué, calculo que de colgado, yo generalmente doblaba en Amado Nervo, con la bicicletita, hacía Laines, Amado Nervo, pasaba por el taller de Willy. Siempre me gustaba mirar las herramientas y qué sé yo, me paraba unos segundos a mirar el tablero, que esto, que el otro. Ese día no paré, seguía derecho, ahí cruzo lo que sería Actis, que ahí nomás vivía Nico Escarone, ahora ya bueno, tiene su familia, todo. Vive la madre, que entre paréntesis le mando un saludo, ayer estuve viéndole un tema en el ventilador, una pavada. Después viene vuelta de obligado, ahí yo doblaba en vuelta de obligado, y en vuelta de obligado la primera es con esa. Ahí nomás está la ponderosa. No sé por qué, producto quizás
del mismo shock o de la misma falta de solución ante esa problemática, me olvidé de doblar en Vuelta de Obligado. Venía por Amado Nervo, me olvidé de doblar en Vuelta de Obligado, seguí pedaleando, cuando me sorprendo en los Andes, que es dar la vuelta de manzana al revés. Y veo unas zapatillas colgadas de un poste de luz. Vieron que tenían, eran unas especies de tirafondo, una especie de tirafondo, pero como para más o menos crucificar a Cristo con una pistola de impacto, bueno, unos tirafondos así, que el operario trepaba por ahí y se iba a trabajar arriba. A una altura de 1,80 m más o menos para que no se suban los pibes. Bueno, cuestión que yo apoyé la bicicleta en el poste, me paré en el asiento, bajé la bolsita y encontré un par de zapatillas, que no les digo que era de mi talle, y no eran nuevas, pero estaban espectaculares. Estaban espectaculares. Hasta los cordones pasados tenía. Ahí empecé a pensar que yo era un tipo de suerte. Ahí empecé a sentir que era un tipo de suerte. Las llevé, las guardé, sentí esa paz que quizás el amigo Gregorio, que conoce de psicología, puede describir. Yo le tiro ideas para que haga videos. Lo guitarreo. Pues me gusta ver los videos. Y sentí esa paz de solucioné un problema. Me sentía en paz, me sentía tranquilo porque yo iba a ir con lo que me dijeron, con lo que me exigieron para no meterme en un problema, que no era un problema. A ver si nos entendemos. Yo no tengo la culpa de ser hijo, menos teniendo 11 años. Pero bueno, nada, desde esa vez son contadas a lo que sería un tipo normal. Son contadas las veces que yo en mi vida he comprado ropa, he comprado calzado, ya sea porque fallece, es así, porque fallece un cliente y te sirve, no te molesta para trabajar. Sí, para trabajar. Esta camisa está espectacular, este pantalón está espectacular. Después, bueno, se han ocupado mis parejas, por ahí me decían, ¿me dejás plata para comprarte una chomba, para ir a tal? Sí, contadas veces ha pasado eso. Pero bueno, nada. Anécdotas. Como les decía, esta todavía está hermosa, así que me dejo la campera para que no se me engrase con el manipuleo quizás de las herramientas. Estoy viendo que todavía tenemos un rato y no hicimos ni siquiera la limpieza de dichas herramientas. Otra excelente compra de principios del 2025 fue lo que denominábamos la mamba negra, la familia de las mamba negra, que tengo la de 12, tengo la de 10 y la de 7. La de 7, si tienen la posibilidad de conseguirlas, no se van a arrepentir. Obedece un poco al modelo cheto, que no sé, de la marca Chainelo. Para todos esos modelos, sin soberbia, sin chicanas, para saber todos esos modelos de Nipex, de Chainelo, de Wira, Ouija, como Patoruzú, vayan a MHC Tools, ahí van a ver todo. Yo sinceramente no sé. Nipex no es que tiene un número como decir la Baco 231. Nipex tiene 914, 200, 348. No sé, no me interesa. Esto es así. Esto es el bajo fondo. Acá, si llegaron acá, muchachos, es porque, aunque ustedes no lo sepan, tienen poco para perder. Bueno,
Vamos a seguir porque ya se están yendo todos a la mierda. Estaba en algún momento comentando sobre los destornilladores Celta que ha probado y yo he conocido. Se me cayó uno, ya lo agarro. Ha probado y yo he conocido, y lo cito porque fue así, me gusta citar donde conozco las marcas, como conocí la marca Lustov, o bueno, no la conocía de antes, pero empecé a ver la promoción en el canal de Mantecol, bueno, la pico francesa, creo que ya la mostré en otro video, porque todos dicen, siempre decís que la tenés, siempre decís que la tenés, no la tenés. Sí, la tengo, la tengo. Lo que pasa es que no me trae buenos recuerdos y nada, nada. No la he... Quedó un bulón abajo el banquito. Ahí, listo. La tengo de antes que la muestre el infomerciante tester de herramientas. Bueno, yo venía mostrando todo Bremen. Rompió códigos. Él dice que no. Rompió códigos. Me la metí en el culo. Ahí está. Que la muestre ahora, ¿qué sentido tiene? Si la herramienta no me da resultado, van a decir, no te dio resultado, mentira, es porque le querés ir en contra al otro. Me da resultado, van a decir, viste que el otro tenía razón, es al pedo lo que vos hablas. Entonces, ¿saben qué? La herramienta, por ahí algún día la use para salir yo de la duda de algunas cosas y nunca se sepa mi opinión. Nada. Oh, qué importante la opinión del tipo, no, ahora sí que no. Bueno, mechas, siempre tengo mechas, en 6, 8, 5 de vidia, siempre tengan, y algunas de acero rápido, ya sean algunas de 5, de 10, de 12. Se van a encontrar con que, bueno, ahora están las escalonadas, ya lo sé, yo ya más o menos quédense tranquilo, que hace varios años que ando en lo que es obra, domicilio, con las herramientas, porque sos una vieja chota, Tano, y tienen razón, pero pasa que agarra uno, empieza, no sé, le sugiere, no sé cómo es la móvil, sinceramente no sé cómo es que la gente llega al canal, pero bueno, les aparece video, empiezan a escuchar a ver qué dice. Ah, mirá que está diciendo que hay que llevar una mecha de 12. Ya existen las mechas escalonadas, de 5 a 32. Bueno, en 2, 3 unidades. No sabe nada, esto, lo otro. Entonces vos tenés que agarrar, envaselinarlo todo, el chabón. Decirle, no, está bien, maestro, ya lo sé, pero este es un canal a la antigua escuela. Se trata de llevar la menor cantidad de unidades posibles y abarcar la mayor cantidad de usos posibles y bla, 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 y nada. Entonces, ¿sabe qué? Llévate este paquete para Mendoza y listo. Pero bueno, volviendo al punto. Los destornilladores Celta los conocí de la mano de Gregorio. Tiene razón en que si te zarpás, los haces mierda. A mí hice la devolución final y es el día de hoy que los sigo usando. Les agarré cariño, los cuido, por eso están en tareas definidas como ser un service de electricidad, donde lo que más, y ya sé que va el peseta, pero donde lo vamos a usar es para apretar una termomagnética, poner un ventilador de techo, que no lleve, no hay que ir con un torquímetro a poner un ventilador de techo, hay que poner 2 tornillos, que ya yo sugiero no usar las roscas de la caja, usar sí tornillos Parker, con mucho cuidado de no lastimar ningún cable, pero tornillos Parker. Y poner un segurito de alambre del gancho, en caso que exista, sino ver de hacer, dado que se puede trabajar a veces cómodamente, a veces con un poco más de dificultad, pero se puede pasar un alambrecito y hacer un segurito de alambre por las dudas.
Instalo ventiladores de techo, aunque no lo crean, desde los 14 años, hace muchos años. Cuando yo comencé a instalar ventiladores de techo, salía más cara mi mano de obra que el ventilador de techo. Venían de China, el famoso DM2, ya todo eso lo saben. Competían contra los Martin y Martin, pero ¿qué pasa? Venían con montados sobre bujes los motores. Duraban una temporadita, pero claro, ya estaba el cable pasado, la caja puesta, ya estaba todo hecho. Bueno, después la gente compraba algo un poco más fiel. No tiraban aire, la verdad que giraban a muy pocas revoluciones, pero el que no tenía, y para los calores de por ahí 40 años atrás, estaba bien. O sea, dentro de todo estaba bien. Entonces, era, ¿cómo decirles? Era valedero el pagar por la instalación de un ventilador de techo. Había que dar esas garantías de que no se iba a caer, obviamente. Yo siempre me manejé en excepciones. Me manejé abulonando en la losa. En excepciones. Tenía que ver muy pobre la caja para que eso pase. Pero, bueno, en alguna que otra ocasión sí he abulonado en losa. Que ahí sí me da, a diferencia de lo que puede parecer, me da un poquito más de inseguridad. Estamos dependiendo de dos tarugos, que bueno, si son ajuste fiel, no va a pasar nada. Pero vamos a estar limitados ante la posibilidad de un seguro. Que después empezó a incorporar la cadenita, que a muchos no les gustaban, pero bueno, era así. Ni hablar la que se reniega a veces con los cielos rasos de Durlock, donde no dejaron ninguna estructura preparada y hay que trabajar desde el agujerito. Es bastante sacrificado. Yo estoy viendo ahora, yo no digo que fui el primero que lo comentó, pero medio que había hablado y me arrepiento de no haber hecho el video o los videos, porque instalé dos ventiladores que yo llamo inerciales, que cuando empieza a girar aparecen las aspas por fuerza centrífuga. Tienen para cambiar la luz LED, o sea, LED claro, LED frío, LED más fuerte, ventilador, velocidad 1, 2, 3. Yo siempre traté de conectarlos en el retorno, o sea, porque también se podría poner directamente en la línea, y manejarlo con el control remoto. Pero ante la descarga de las pilas o ante la falta de pilas para el control remoto, ustedes pueden manejar la luz en el modo que haya quedado desde la tecla. Eso tiene que estar siempre prendido, si no, no anda ni el ventilador ni nada. Pero estuve viendo que, bueno, ya se ha hecho más o menos popular la instalación de esos artefactos, que entre paréntesis ya no pesan nada, vienen con un caño más corto, un caño más corto, un caño más largo para distintas situaciones. Lo que sí, tengan en cuenta que hay por ahí reniegan los novatos, no lo digo por nadie en particular de los canales, ahí reniegan los novatos, que vienen dos campanas, una para cubrir abajo, una para cubrir arriba, y hay una tercera, que si utilizamos el caño largo, esa cubre, como que le da cierta terminación a la campanita de arriba. Los que instalaron sabrán de qué estoy hablando. Si ponen el montante corto, no le busquen porque no va a ir en ningún lado. Incluso les va a complicar la colocación del ventilador, porque no les va a permitir el recorrido, dado que eso hay que meter la caja electrónica. Sabrá Dios qué hay ahí adentro, porque yo no sé de electrónica. Dentro del soporte, y conectar las fichitas. Todo eso queda dentro de una campana
Y tiene obviamente que sale un sensor que hay que tener cuidado. Yo siempre que instalé traté de hacerle una pequeña muesca, ya sea con una pincita o con algo, para que no, al momento de apretar la campana superior, la que cubre la caja, no lastime esos conductores, porque después no va a andar. Pero bueno, nada, después voy a hacer un video instalándolos. Ya está JDB que instaló un par, está Criollo que instaló otro par, o sea, ya no es original. Pero me arrepiento porque estaba bueno, porque por ahí quedaba el contenido. No por nada, pero qué sé yo. Para que vean que uno habla haciendo las cosas. No habla porque lo vio y dice, No, lo vio y como sabe, conoce cuestiones técnicas. El tipo al ver ya sabe y se hace el boludo. no, yo las hice las instalaciones. Tendría que hacer video de todos los service que hago. Entonces lo subo y pasó. Como estaba haciendo en una época. Después medio que me dejaron los huevos llenos. Bueno, el amigo Ubaldo, entre otros. Al que le mando un abrazo y no sé dónde está. La verdad no sé dónde está. Espero que tengas un feliz 2026. Hoy es el último día que saludo por Año Nuevo. Pará, ¿quién sos? ¿Quién sos? ¿Qué te cree? ¿Que va a ser un mal año para mí si vos no me saludás? No, pero bueno, bien. ¿Cuándo termina uno de saludar? Yo qué sé, hasta el 2, 3, 4, 1, feliz año nuevo, feliz año nuevo. Después ya es como que medio se corta un poco. Estoy mirando la hora porque tengo que ir hasta un lugar. Pero tengo unos minutitos más y todavía no armamos nada. Todavía no armamos nada. Me han preguntado un par de personas por Facebook, la última vez que abrí Facebook, sobre el resultado de esta pinza, la Brina multifunción. Viene con un resorte acá que verdaderamente a la vista ya le saca lo bueno que uno pudiese percibir o pudiera percibir de la herramienta. Ese resorte yo lo volé, incluso delante de ustedes, lo volé. Lo tenía visto para que la herramientita en caso esté completa, pero ya está, no lo quiero. Cumple con las funciones. Cumple con las funciones, no es algo extremadamente profesional, es de la marca Brina, en caso de que alguien que no sea los que me preguntaron estén viendo. Porque por los colores decían que es Ronix. No, es Brina. Y no tiene nada que ver con la Ronix. No es algo de extremada calidad, pero las funciones las cumple. Comprenderán que yo el pelacables o el área para pelar cables y climpar no la uso. Si he realizado algunos usos es para poder hacerles una devolución a ustedes. Si marca el cobre, si no marca el cobre, si crimpa bien el terminal. Después, lo que a mí me gusta de esta herramienta es que es una pinza universal larga. Es una pinza de alta palanca universal larga. Alicate universal largo. Yo sé que lo que están viendo es un alicate multifunción de 8 pulgadas. Perfecto. Yo todos esos usos los uso relativamente poco. Empecé a usar tímidamente algunas cosas de estas para poder darles una devolución, porque si no, ¿cuál es el chiste? Pero el segmento de corte es bueno, la resistencia a la tracción es buena, viene con el agujerito característico, que todos le encontramos un uso distinto. Bueno, el área que se podría decir para limado, pero no es otra cosa que para mí unos embellecedores que le dan cierto porte rudo a la herramienta. Y después, bueno, viene con la especie de estría ahí en la garganta de expulsión de corte.
que puede agarrar alguna cabeza hexagonal, como estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en este tipo de herramientas, en este tipo de pinzas, ¿no? La verdad, amo esta unidad. Si hiciesen, que ya hay, obviamente, pero si tuviese una así de larga de esta marca, sacándole todo lo que es pelacable y todas esas cosas, eh, eh, me quedaría con la Diju. El precio creo que la pagué 19 pesos en una casa de electricidad en Castelar. Yo estaba buscando, cosa que es verdad lo que voy a comentar y es verdad lo que estoy diciendo. Estaba buscando el juego multifunción, alicate, pinza de punta y pinza universal Jade Ver, que se venden obviamente en las casas de electricidad, como citó Gregorio. Paralelamente estaba buscando los destornilladores multipunta y dije así porque justo está acá. Bueno, algunas cosas había, otras no. Claro, es muy difícil que un electricista compre esto. Es más para el que va, compra una lamparita y si tengo que sacarle el tornillito, ¿no tendrá algo económico? Tengo lo que usted necesita. Algunas cosas tenía, otras cosas no. En otro lado compré de la marca Diju. Eh, bueno, vieron, me ganó la ansiedad para hacer los videos en tiempo y forma. Inmediatamente me empezaron a llamar de las casas de electricidad donde había estado, que ya habían llegado las unidades. Bueno, ya está, listo, ya las pagué, las pasaba a buscar. Así que bueno, sirvió para, que todavía no lo hice, hacer un video comparativo, si se quiere, entre las unidades. Muy bueno, muy bueno, en lo que es resistencia. Después tienen que ser tornillos expuestos, ya todo eso lo saben, ya todo eso lo hablamos, en fin. Bueno, gente, esta charlita va a ser en dos partes, porque no hemos preparado la cartuchera con herramientas para service de electricidad. La vamos a hacer, pero tengo que ir a un lugar al que ya me va a cerrar si no me apuro. Entonces prefiero hacer en dos partes. No se olviden, también va a estar el video presentación de esta caja de tubos. El video presentación de esta caja de tubos. Me van a tener que aguantar porque van a escuchar quizás descripciones que ya están acostumbrados. Bueno, la vamos a describir, le vamos a hacer todo lo que le hacemos a las herramientas cuando las compro, que es su short, su compuesta, su video presentación, y después vamos a llegar a la instancia que yo quiero, que nos vamos a sorprender para bien o para mal, o vamos a confirmar lo que ya pensábamos juntos, que es la comparación con la caja marca Lustov de iguales características. Quiero que sepan, más allá de eso, que estoy contento, porque si no dicen, lo compró para criticar al Mantecol y sus negocios. No, quiero que sepan que estoy contento, muy contento, con ese autorregalo que me hice de los tubos Lustov, pero quiero ver si, como es la premisa del canal, buscar opciones un poquito más económicas, pero que cumplan la misma función. Y después les voy a mostrar qué compré con esa diferencia de 40 pesos. Para que vean que se puede, con la misma plata, lograr quizás, o quizás no, el mismo resultado, perdiendo un poquito lo que es el nombre de la herramienta. Porque muchas veces uno compra nombre, no calidad. Les mando un saludo, nos vemos en breve. Se sube esto, casi me rompo el único par de anteojos sanos que me queda. Se sube esto, bueno, espero un ratito, hago lo que tengo que hacer y ya armamos
la cartuchera con herramientas para electricidad y la cartuchera con herramientas para plomería, que bueno, por cuestiones ya mencionadas, por ahí la estoy tratando de ubicar en un lugar que no se golpee. Por cuestiones ya mencionadas, quizás la cartuchera en plomería sea más limitado su uso. Les mando un saludo, un cariño y bueno, sepan disculpar. Pueden tener un hijo como yo.